Por favor, en el primer libro de los Reyes, el capítulo número 17. Primer libro de los Reyes, el capítulo número 17. Y vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 16, esa extraordinaria historia, poderoso relato, como todo en la palabra de Dios. Dice el verso 1 en adelante: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra de Jehová dicha por Elías. Señor bueno, al abrir tu palabra en esta noche, suplicamos tu presencia. Háblanos directamente a nuestro corazón. Eres bienvenido a este lugar, pero más aún a nuestra propia vida. En el nombre de Jesús. Amén. La historia que acabamos de leer tiene que ver con un incidente que ocurrió en el palacio del rey. Allí comenzó esta historia. La escritura registra que el rey Acab, el rey de Israel para ese momento, había incumplido su deber ante Dios y en consecuencia ante la nación, pues siendo él y teniendo la responsabilidad asignada por el cielo de ser un referente no solamente político, sino también un referente principalmente espiritual, no había cumplido esa tarea, no había cumplido esa misión, sino que su ejemplo más bien se había tornado como una mala influencia para el pueblo, pues en vez de adorar al Dios verdadero, al Dios del cielo, se había vuelto a la adoración a Baal, quien se creía era el Dios de la naturaleza. Así que le había dado la espalda al Dios del cielo y se había vuelto en la adoración al Dios Baal. Se creía que el Dios Baal era el Dios de la naturaleza, que por tanto tenía el control sobre la lluvia, sobre el sol, sobre la luna, los astros, el viento y todo lo concerniente a la naturaleza. El profeta Elías, un hombre de Dios, un hombre celoso de Dios, dice la escritura, se presentó en su palacio para denunciar su pecado y le dijo: viva el Señor Jehová, en cuya presencia estoy, que en este lugar no habrá lluvia ni rocío, sino solamente por mi palabra. Para mostrarle al rey que el Dios del cielo, que el Dios de Israel, que el Dios de Elías era el Dios verdadero.
Así que Baal no tiene el control sobre la naturaleza. El creador de todas las cosas es el Dios de Israel, a quien tú le has dado la espalda. Así que para que te des cuenta y reconozca que Baal no es el Dios verdadero, sino que es el Dios de Israel, aquí no habrá lluvia ni rocío por 3 años y 6 meses. Se dio media vuelta el profeta, salió del palacio e inmediatamente el cielo se cerró para no llover. Fue como que se volvió verdaderamente de plomo. Inmediatamente va a ocurrir en consecuencia una devastación total sobre toda la nación. Porque en una época cuando se dependía de lo que era la lluvia para poder tener la fuente de manutención, y habiéndose cerrado el cielo para no llover, entonces entrarían en una crisis sin precedente. Las fuentes de manutención, número 1, era la agricultura. Número 2, la pesca. Y número 3, la agricultura. El sector industrial todavía no existía. Así que las únicas 3 fuentes de manutención para poder vivir eran esas 3. Y dependían directamente de la lluvia. Y el cielo se había cerrado para no llover por 3 años y 6 meses por la razón ya mencionada. La agricultura necesita para la lluvia. Necesita la lluvia para poder dar el fruto. Si no hay lluvia, tiene que haber sol, tiene que haber lluvia para que el fruto de la tierra florezca y pueda haber la buena cosecha. Pero entonces no había agua, las plantas sencillamente se secaron. Como había en su lugar un sol inclemente, entonces los rayos del sol entraban directamente en contacto con los reservorios de agua dulce, convirtiendo a través del proceso de evaporación el agua en estado líquido, la convertía en estado gaseoso, la llevaba a las nubes, y como había un fenómeno que no iba a llover por 3 años y 6 meses, entonces el agua no regresaba a la tierra. Y en consecuencia los peces que hacen vida en los reservorios de agua dulce morían. Así que no había pesca. Y el ganado depende del pasto para poder comer y entonces en consecuencia vivir. Si no hay agua, el pasto se seca. Si no hay pasto, entonces el ganado se muere. Así que no había ganado, no había para la pesca y no había el fruto de la tierra. Así que en ese momento una devastación total se iba a apoderar de la tierra en aquel momento, de la nación en aquel momento. En todos los kilómetros a la redonda no se vería sino una profunda devastación, un total desabastecimiento. Era como una sombra de muerte en general a lo largo y ancho de toda la nación. La escritura dice que apenas el profeta Elías le dijo lo que le dijo el rey, y los cielos se cerraron para no llover, y comenzó entonces esa marcada crisis sobre la nación. Entonces el verso 2 señala diciendo: y vino a él palabra de Jehová diciendo. Inmediatamente cuando él está en el palacio y le acaba de decir al rey lo que le ha dicho, entonces viene al profeta palabra de Jehová. Esa palabra que vino de Dios al profeta era una palabra solitaria. Para él era una palabra solitaria, y quiero definirlo de esa manera porque el único que estaba escuchando la palabra de Dios en ese momento era precisamente el profeta Elías. La escritura dice allá en el capítulo 19, 2 capítulos más adelante, que el profeta Elías inclusive llegó a pensar que él era el único que se había mantenido del lado de Dios. Y Dios le va a responder y le dice: mira, no, hay 7,000 hombres que no han doblado su rodilla delante de Baal. Pero él tenía la percepción que era el único que se había mantenido del lado de Dios. Y en esta ocasión, cuando apenas abandona el palacio, dice la escritura que vino palabra de Jehová a él y le habló. Era una voz solitaria, una voz que solamente él escuchaba. Era un mensaje que no le había llegado a nadie más y que le estaba demandando obediencia. Y le iba a demandar obediencia, mejor dicho. Qué difícil es cuando tú eres el único que percibe el llamado de Dios. Cuando tú eres el único que percibe la voz de Dios. Cuando tú eres el único que está consciente de que Dios te está hablando en el corazón. El pueblo se había vuelto en la apostasía. El rey era el principal.
Y parecía ser que el profeta Elías era el único que estaba en conexión con Dios, era el único que estaba escuchando la palabra. Qué difícil es cuando tú eres el único en medio de tus amigos, en medio de tu familia, en medio de tu vecindario, en cualquier entorno donde te encuentres, eres el único que percibe la voz de Dios como una voz solitaria, porque otros escuchan voces de parranda, voces de depravación, voces de pecado, voces distintas, pero a ti te está hablando Dios. El asunto es que la voz de Dios, cuando se percibe como una voz solitaria, Él siempre indica cosas particulares. En el caso del profeta Elías, mire lo que Él le dijo. Versículo número 3. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Así que Dios le dice, apártate de aquí. ¿Dónde estaba él? Estaba en el palacio del rey. Y Dios le dice, apártate de aquí y te vas a ir al otro lado del Jordán, específicamente al arroyo Querit. Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Allí vas a tomar agua en el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Mira lo siguiente. El arroyo Querit estaba en un lugar rodeado de desierto. Era un desierto en realidad. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, el río Jordán estaba rodeado de desierto o estaba adyacente al desierto. Recuerden ustedes que el profeta Juan el Bautista siempre aparecía en el río de Jordán en su ministerio. Y la escritura lo reconoce a él como quien siempre habitaba junto al desierto. Así que era una zona desierta el Querit. Y Dios le dice, te vas a ir del palacio y te vas a dirigir al otro lado del Jordán, al arroyo Querit. Y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. La voz no solamente era solitaria, sino que parecía ser ilógica. Parecía ser ilógica. Dios le estaba diciendo, deja la comodidad. Estaba en el palacio del rey, acababa de hablar con el rey. Te vas a ir de aquí, vas a ir al otro lado del Jordán, te vas a estar allá en el Querit, allí donde está el desierto. Te vas a ir del lugar donde hay provisión para irte a un lugar donde no hay provisión. Y es Dios el que está dirigiendo todo. No solamente que era una voz solitaria, sino que era ilógica. No entraba en las matemáticas, no calzaba en la lógica. Si él entonces comenzaba a sacar las cuentas en su mente y en su corazón, era dejar la comodidad, era ir en una dirección que parecía solitaria y totalmente arriesgada. En el palacio siempre había abundancia, pero a partir de ese momento dejaría de haber. Porque vendría una crisis sin precedente sobre toda la nación. Pero en el desierto, aún en los momentos de abundancia, nunca había. Vea esto. En el palacio siempre había. Comenzaría la crisis en ese momento, porque los cielos se cerrarían para no llover. Pero Dios entonces lo envía a un lugar donde ni siquiera en los tiempos de abundancia había, ahora menos que los cielos se iban a cerrar para no llover, menos posibilidad había en ese lugar. Entonces esa voz solitaria que más nadie escucha, la percibe solamente él, de paso viene dando una orden que es totalmente ilógica para el concepto humano, para la mente humana, para la razón humana. Y viene cargada aparentemente de un riesgo, donde te quita la comodidad. Parece un asunto muy solitario. ¿Te ha tocado en algún momento una situación como esa? ¿Te ha marcado Dios la ruta en esa dirección? ¿O habrá alguien que Dios le está mostrando algo en esa dirección? ¿Habrá alguien que ha estado percibiendo que Dios, a través de la palabra, a través de las experiencias de la vida, siempre le marca el camino, siempre le habla al silencio de su corazón y siempre tiene un mensaje para él? Pero cuando
tratas de obedecer entonces el mensaje de Dios, la invitación de Dios, el llamado de Dios, entonces percibes que es una voz solitaria, que nadie más percibe lo que tú has percibido, que nadie más entonces tiene la invitación de Dios que tú tienes. Y que piensas entonces que si avanzas en esa dirección es arriesgada, te quita la comodidad, es como salir del palacio e irme al desierto. Entonces comienzas a sacar cuenta y posiblemente dices, no me conviene. Era una voz solitaria. La orden parecía ilógica. Apártete de aquí y escóndete en el arroyo Querit. Pero la Biblia dice, miren ustedes lo que dice la Biblia, que Elías va a obedecer sin cuestionar. Elías va a obedecer sin cuestionar. Esta obediencia es el primer paso para ver la bendición de Dios que se va a desarrollar. Porque si Elías decide quedarse en el palacio y no va en obediencia a esa voz solitaria que venía de parte de Dios, que más nadie lo estaba percibiendo de esa manera, si él se revela atrincherándose en las razones de su propia conciencia, donde las cuentas no le daban, si él se queda allí confiando en su propio raciocinio, entonces la bendición que la Biblia registra que vendría para él no la iba a recibir. Así que la obediencia sin cuestionar se va a convertir en la base para la bendición de Dios. En contra de todo pronóstico, en contra de toda matemática, en contra del sentido común inclusive. Porque lo que Dios le estaba pidiendo era una acción en contra del sentido común. ¿Cómo es que me pides que yo abandone el lugar donde hay comodidad, donde hay seguridad, para que me vaya a un lugar donde nunca existe nada de aquello? Y menos ahora hay probabilidad, porque los cielos se van a cerrar para no llover. Había razones, pero él va a avanzar. Elías obedeció, dice la Escritura, y fue sustentado. Quizás en esta noche hay alguien que no precisamente requiere del sustento material, sino que requiere del sustento de la provisión del cielo, que es rica y abundante, que tiene la solución al problema, que tiene la esperanza para el desesperado, que tiene alivio para el que tiene dolor. Hay abundancia en el cielo. Y las provisiones de Dios, los cielos que se han cerrado para no llover, se puede abrir para una persona que escucha la voz solitaria, que no cierra su oído para percibir la voz de Dios. Los cielos se pueden abrir para esa persona. La base para que esos cielos que se cerraron se abra para esa persona siempre estará en la obediencia, sin cuestionar, no basándose en los cálculos de mi razón, sino en accionar solamente porque Dios lo ha dicho. Esa fue la garantía del profeta. Él obedeció y fue sustentado. La Escritura dice que él fue al Querit. ¿Sabes qué significa Querit? Significa separación, desfiladero o corte. Eso significa Querit. Repito, separación, desfiladero, corte o sitio de aislamiento. Significa 4 cosas. O sea que Dios lo mandó al lugar de corte. Estás en el palacio, estás en el lugar cómodo, estás en el lugar seguro. Pero Dios le dijo, te vas a levantar de aquí. Era el único que estaba escuchando ese mandato. El mensaje era para él. Y Dios le dice, te vas a ir al Querit, te vas a ir al lugar de corte, te vas a ir al lugar de separación, te vas a ir al lugar del desfiladero, te vas a ir al lugar del aislamiento. Nada positivo tiene la definición de lo que es el Querit, pero era la orden de Dios. El lugar de corte, es decir, en la experiencia donde no vas a depender más, en la experiencia de donde no vas a depender más de nadie, porque si hay un corte es como el corte del cordón umbilical, cuando el bebé está conectado a su madre y depende de ella. Pero el Querit sería el lugar de corte, no hay dependencia. Y Dios le dijo, te vas a ir al lugar de corte, el Querit. Eso significaba, te vas a ir al lugar de separación, donde no hay respaldo, el respaldo que siempre has tenido, el respaldo de la compañía, allí no la vas a tener. Te vas a ir al lugar de separación.
Te vas a ir al desfiladero. El desfiladero, porque era como que avanzar, avanzar y avanzar. Y entonces es encontrarte con un precipicio. Hay experiencias en la vida cuando tú avanzas hacia adelante y parece ser que Dios te está conduciendo por algo que tú no ves seguridad, que tú no lo puedes entender, no lo puedes comprender. Señor, me estás llevando a una experiencia de corte, me estás llevando a una experiencia de separación, donde no puedo mantenerme en la seguridad que las cosas que yo siempre he tenido a mi lado me dan. Tú me estás llevando allá, me estás llevando a un lugar de desfiladero, como a un mismo barranco. El que obedezca recibirá la bendición. Elías obedeció, a pesar de que Dios lo llevó al lugar de corte, separación, desfiladero y aislamiento. Irás al Querit, deja el palacio. Había razones para que se impusiese el pensamiento, los cálculos, las matemáticas, y lo hiciesen tomar una decisión distinta, diferente. Pero él avanzó. Y dice la Escritura entonces que llegó allí donde está el Querit. Y Dios lo va a llevar al Querit porque en ese lugar Dios lo iba a preparar para asimilar la experiencia más extraordinaria que un ser humano puede vivir. Y es que en ese lugar él aprendería a depender totalmente de Dios. Si él no iba al Querit, entonces no iba a aprender a depender totalmente de Dios. Pero en ese lugar, entonces nunca había provisión. Y ahora menos que los cielos se habían cerrado para no llover. Pero Dios le dijo, vas a ir allá. Y en ese lugar aprendería a tener una dependencia total de Dios. Porque Dios le dijo, mira, te voy a enviar a los cuervos para que te den de comer. Alimento de cuervos que lo llevaban en las garras y agua del arroyo. Querit es el símbolo de un lugar de prueba, de aislamiento, pero también es un lugar de preparación divina. El que le obedece a Dios sin cuestionar, cuando éste le habla al corazón, siempre habrá tomado la mejor decisión. Y los cielos, en medio de un espacio donde se ha cerrado para no llover, los cielos se abrirán para esa persona que sin cuestionar obedece la voz de Dios. A pesar de que no entienda, no comprenda por qué lo mete en ese camino, en esa dirección. ¿Por qué me llevas a ese punto, Señor? Ahora, la Escritura dice que Dios provee en lugares inesperados. Miren ustedes el verso 4 al 6. Dios le dijo, mira, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde y bebía del arroyo. Qué tremendo que Dios le dice, mira, los cuervos son los que te van a dar de comer. Cuando usted busca en el libro de Levítico la clasificación de los alimentos puros y los alimentos impuros, hablando de carnes que eran permitidas como consumo en aquel entonces, no todas, pero entre las aves que no eran permitidas, porque eran consideradas inmundas, estaban los cuervos. Y Elías tenía ese concepto bien claro. ¿Cómo era posible que Dios le estaba diciendo, he escogido a los cuervos, a esa ave inmunda, impura, para que sea quien te lleve el alimento? Además, ustedes saben que los cuervos parece ser que por naturaleza son esquivos al ser humano. Creo que aquí en Estados Unidos hay mucho, en ciertas regiones. Yo iba caminando por allá una vez por Houston y se salieron varios de un árbol y me querían picotear la cabeza. Y no les hice nada, no les había hecho nada. Dice el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos. Son unas aves por naturaleza esquivas al ser humano. Entonces Dios le dice, mira, a un israelita que tenía el concepto claro de lo que era puro e impuro, y que esta ave estaba clasificada entre las aves impuras,
y que por naturaleza es una ave esquiva al ser humano, entonces Dios le dice, yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Es decir, el plan de Dios no podía ser pensado de esa manera en la mente de Elías. ¿Cómo él podía imaginar que ese sería el instrumento de Dios cuando era un ave impura y que era una ave totalmente esquiva? Pero era lo que estaba en el plan de Dios. Lo que estaba en el plan de Dios nunca jamás había pasado por la mente del profeta Elías. ¿Sabes por qué? Porque la provisión de Dios nunca está limitada a nuestra expectativa. O sea que lo que tú crees que es, lo que tú piensas, cómo es que debería suceder, cómo debería pasar, cuando a veces nos colocamos de soñadores y decimos, bueno, la solución va a llegar de esta manera, yo creo que así, de esta manera, y hacemos armamos todo un rompecabezas, imaginándonos cómo se va a resolver el asunto. No es así. Elías pudo haberse imaginado diferentes maneras cómo Dios lo iba a alimentar en ese lugar, pero estoy totalmente seguro que jamás pensó que Dios usaría para alimentarlo a él un ave impura que le trajera ese alimento en las garras, cuando él tenía bien marcado ese asunto. Así que la provisión de Dios no está limitado a lo que consideramos según nuestro criterio. No está limitado a lo que consideramos más apropiado. La provisión de Dios está más allá de nuestro límite. Está más allá del límite de nuestra imaginación, de lo que tú piensas, de lo que tú organizas en tu mente cuando te confrontas con un desafío de tu vida. La provisión de Dios está más allá, porque en realidad llegan momentos cuando tú dices, estoy acorralado, no tengo solución, estoy entre la espada y la pared, el fin del juego se acabó. Pero este pasaje bíblico dice que en la provisión de Dios, la manera como Dios actúa, está más allá de nuestra imaginación. Tenemos límites nosotros, pero Dios tiene provisión más allá de nuestro límite. Un hogar que necesita amor, una experiencia que necesita repararse, una amistad, una relación que necesita reconstruirse y que ya está sentenciada de muerte. Dios puede entonces resolverlo más allá de nuestra imaginación. Los métodos de Dios son infinitos. Cuando estamos en el desierto y no vemos la salida, entonces debemos considerar que Dios tiene métodos y recursos que están más allá de nuestra imaginación. Elías estaba en el desierto. ¿Cómo podía él pensar que había provisión allí? Nunca jamás había provisión en ese lugar, ni siquiera en momentos de bonanza, y ahora menos que los cielos se habían cerrado para llover. Pero Dios le dijo, es que allí va a haber provisión, y la manera como te voy a sostener será una manera que tú no te puedes imaginar. O sea, Dios no tiene límites, no hay límites, y aquel que le cree lo lleva más allá del límite, más allá del límite de su propia imaginación. Así que este pasaje dice que Dios puede proveer de manera inusual, de manera poco convencional. Él manda a los cuervos para llevar provisión. El versículo número 8, que quiero llamar la atención de ustedes que observen. El versículo número 8 es exactamente el mismo versículo 2 y no están repetidos, pero es la misma frase. Miren ustedes. El versículo 8 dice, vino luego a él palabra de Jehová diciendo. Y el versículo 2 dice, vino a él palabra de Jehová diciendo. El 2 y el 8 son el mismo. En el versículo 2 aparece luego que él sale del palacio del rey. Y le dice, ve, vino palabra a él y le dijo, ve al arroyo Querit. Luego que va al arroyo Querit y se secó el arroyo, y ya el cuervo no le trajo más comida, entonces Dios le dice, salte de aquí. Vino palabra de Jehová a él y le dijo, levántate de aquí. O sea que él no se movió del palacio del rey hasta que Dios no se lo dijo. Él no se movió del arroyo Querit hasta que Dios no se lo dijo. Dios lo llevó del palacio al Querit. Dios fue el que le dijo, muévete del palacio, y él se trasladó y le dijo, aquí te vas a quedar. Y Dios fue el que le dijo, ya, aunque yo fui el que te traje aquí, ahora entonces tienes que continuar. Sal de aquí, de este espacio, de este lugar. ¿Sabe qué dice eso? Que los pasos que este hombre estaba dando estaban siendo guiados por Dios.
Esos pasos no lo estaban guiando sus sentimientos, no lo guiaban sus emociones, no eran impulsados por sus miedos, no estaba impulsado por la circunstancia. Ya no llueve, los cuervos no llegan, el arroyo se secó. No era el desespero lo que a él lo movía. Este pasaje dice que él siempre esperó la voz de Dios para moverse. Dios quiere conducir la vida de alguien aquí en esta noche, que se lo permita, que se lo deje hacer, para darle verdadera seguridad y llevarlo a una experiencia más allá del límite de tu propia imaginación. Él estaba siempre a la espera de que Dios le marcara la ruta de su camino. No eran las emociones, lo que decían, lo que se hacía, la moda, lo que estaba en boga, la presión de grupo, lo que hacían, nada de eso. Era la voz de Dios la que marcaba su camino. Y luego de esto dice el verso 9, Dios le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Si Dios le dijo: mira, tú vas a ir a Sarepta de Sidón, del arroyo de Kerit vas a Sarepta de Sidón. Fíjense ustedes que lo trasladó de 3 sitios o de 2 sitios y lo llevó a un tercero, del palacio al Kerit, al lugar de separación, desfiladero. Y de allí lo llevó a Sarepta de Sidón. Dios marcaba su ruta. Y luego le dice: allá en ese lugar yo le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Si el profeta recibe ese mensaje de Dios, yo he dado una orden a la viuda que te sustente, entonces la percepción del profeta tuvo que ser: allí hay abundancia, porque es Dios mismo el que me está diciendo que me traslade a ese lugar, porque él tuvo una conversación con esa mujer, porque le he dado la orden, dice el texto, que te sustente. O sea, Dios tuvo una conversación con él. Él preparó el camino. El profeta tenía que irse, hermano Eric, con una percepción de confianza y de seguridad, porque Dios le dijo: ya yo hablé con ella y le di la orden. Ella te va a recibir. La percepción para el profeta tenía que ser de seguridad. Y quizás su mente humana se elevó tanto que dijo: en medio de esta escasez, en medio de esta hambruna, en medio de este desabastecimiento, allá tiene que haber abundancia, porque Dios me está mandando para allá y me dijo que le dio la orden a esa mujer, así que yo voy a ir hasta allá. Y él tuvo que irse confiado. Pero miren ustedes lo que iba a pasar. Versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. No era lo que él estaba esperando. Lo que tengo es un puñado de harina. Un puñado de harina es que usted meta la mano en un costal de harina, y cuando cierre la mano, lo que logre tomar, empuñar, eso es un puñado de harina. Eso era lo que tenía. Era la única provisión que había en todos los kilómetros a la redonda. Y la tenía una mujer viuda y con su único hijo. Y llega un extraño y le dice: dámelo a mí. Elías le dijo: no tengas temor, ve como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. ¿Cómo era posible que el profeta asumiese ese rol, le dijese: dame a mí primero, haz como has dicho, pero me vas a dar a mí primero? Era como rayar en la grosería. ¿Cómo pretendías que por encima del fruto de las entrañas de una madre, que lo que más ama en esta vida es a su propio hijo, entonces le pidieses que por encima de ese amor tan grande que le es su hijo, le diese ese pan, te lo diese a ti, un extraño, alguien que jamás habías visto, ella había visto, perdón? Era como rayar en la grosería.
Pero el profeta le dijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. El profeta le dijo, si me das a mí primero, si le das el primer lugar a Dios, porque el profeta venía en el nombre de Dios, ella lo sabía, Dios le dijo al profeta, yo la he mandado, así que ella sabía que él venía en nombre de Dios, y si ella obedecía a Dios, el profeta que estaba representando a Dios en ese momento le dijo, aquí habrá, cuando no haya en ninguna parte, tú tendrás, si le das primero el lugar a Dios. Un desafío tremendo, porque era dárselo por encima de su hijo. Un niño no entiende que el pan, el único pan que hay, él tiene hambre, y su mamá que lo ama tanto, se lo va a dar a un extraño que nunca jamás lo ha visto. Es difícil, ¿no? Mientras dejamos allí un fondo musical para terminar en esta noche, quiero que te imagines conmigo la escena. La mujer fue y buscó entonces algunas piedras, quizás la Biblia no lo dice, pero hay que imaginárselo, porque tuvo que haber ocurrido. Buscó quizás unas piedras, quizás unas 3, las colocó allí y fue a buscar leña, que bastante había, porque había una sequía de 3 años y 6 meses. Y fue a buscar la leña, la colocó allí y buscó otras 2 rocas más pequeñas y comenzó a rozar una piedra con la otra para hacer una fogata. Encendió, agarró el poquito de aceite, lo único que había, y el poquito de harina, lo único que existía en todos los kilómetros a la redonda, en medio de ese desabastecimiento y la devastación. Y comenzó a amasarlo. Lo terminó, lo colocó sobre la fogata, y allí estaba el niño sentado frente a la fogata, con la boca blanca, porque la hambruna reinaba, con la boca blanca, con la costilla. Yo no sé si ustedes conocieron las plateras, donde se metían los platos en la antigüedad, que eran así como una costilla, uno los metía así. Tenía la costilla como una platera antigua, con el estómago pegado en el espinazo. El niño estaba pálido, pero con la absoluta seguridad de que ese pan era para él. Porque ellos no entienden eso. Su madre lo entendía. Había un conflicto en su mente, en su corazón. Su hijo esperando, confiando que su madre le daría la última provisión que existía. Se lo daría a él. Y él tenía todo el derecho de exigírselo con la mirada triste y con el rostro pálido del hambre. Exigírselo a su madre. Y su madre, que lo amaba tanto, su corazón se inclinaba de seguro a dárselo a él. Era natural que todo eso se experimentara en ese momento. Y cuando el pan estuvo listo y comenzó entonces a emanar el humo del pan, cuando está listo, cuando está a punto de salir del horno, cuando comienza a oler bien, entonces la madre lo toma y lo toma y se lo lleva en dirección a un extraño. Quizás ese niño, el olor del pan lo arrastró detrás de ese pedazo de pan, como aquella caricatura de Tom y Jerry, que aún el ratoncito, cuando está dormido y siente el olor a queso, sonámbulo, se levanta detrás del queso. Quizás ese niño, entonces, cuando la madre tomó el pedazo de pan, entonces los dientes le sonaban detrás del pan, porque era tanto el hambre. Pero yo me pregunto, ¿de dónde sacó fuerzas esa madre para atreverse a pasar por encima del fruto de sus entrañas y entregarle la única provisión que había en todos los kilómetros a la redonda a un extraño que jamás había visto en su vida? Ella, Dios le había dado la orden. Esto se llama una fe que cuando obra estira la provisión de Dios. ¿Sabes qué? Elías le pide a ella que confíe en Dios, a pesar de lo que significa confiar en Dios en esa circunstancia. Pero Elías le dice: confía. Ella obedece. Ella obedece. Y lo que va a pasar es que la provisión no se acaba. ¿Sabes qué? Quiero terminar diciéndote en esta noche
Que no se te olvide esto, que la obediencia radical es la que desata el milagro. Obediencias que antes de obedecer calculan: ¿será que me conviene? ¿No me conviene? Dios me está llamando para que le entregue mi vida y mi corazón, pero mis amigos me dicen que no voy a poder beber más alcohol, que no voy a poder ir con ellos más a las parrandas, que no voy a fumar más cigarrillo, que voy a tener que cambiar mi manera de vestir. Esa obediencia que se condiciona diciendo: si me conviene lo hago, si no, no. Esa nunca verá el milagro. Es la obediencia radical la que experimenta el poder de Dios. Es la obediencia radical la que verá el poder de Dios, la que disfrutará del milagro. Esa es la obediencia que verá la gloria de Dios. Aquella que escucha la voz solitaria que le susurra en lo íntimo de su alma, en lo íntimo de su corazón, que Dios lo impresiona, que Dios se lo muestra a través de los sueños, que Dios se lo muestra a través de la palabra, que Dios se lo muestra a través de las experiencias y lo invita, lo llama. Este es el camino, en contra de lo que otros dicen, de lo que otros hacen, pero es la única voz y tú solamente la escuchas. Ese que, a pesar del que dirán, de lo que le rodea, de lo que otros hacen, decide por la voz de Dios. Los cielos se abren para él, a pesar de que cuando obedece otros le digan: tú vas al Querit, te diriges a un desfiladero, te diriges a un lugar de separación, te diriges a un lugar de corte, te diriges a un lugar de aislamiento. Pero ese que, a pesar de que otros le digan que se dirige al Querit, esa persona tiene que saber que en ese Querit Dios le dará la mayor de todas las bendiciones. Aprenderá a depender de Dios y no de este mundo vil, vano, que nos traiciona y nos engaña y nos ilusiona para después quitárnoslo todo. Él aprenderá, ese que escucha la voz, ese que atiende el llamado de Dios, será partícipe de la mejor experiencia de su vida, porque sabrá que su seguridad está en depender de Él. Y todo eso lo preparará para siempre tener una obediencia radical cuando sepa que es Dios quien le llama. Y al que le obedece con una obediencia radical, entonces ve el milagro. Yo no sé si hay alguien aquí en esta noche que necesita ver la gloria de Dios. Yo no sé si hay alguien aquí que necesita ir más allá del límite de su experiencia. Necesita que Dios lo lleve a una experiencia, a una dimensión distinta a la que ha estado viviendo hasta ahora, donde siempre ha calculado, ha sacado las cuentas y ha dicho: no es posible, se acabó, fin del juego, depongo las armas, me doy media vuelta, me desplomo en el piso, se acabó, ya no más. Pero hay alguien aquí que puede entender con la palabra de Dios en esta noche que no hay límite y que Dios no se limita a nuestra expectativa. Cuando nosotros vemos que se terminó, Dios tiene comida y tiene una solución en la garra de los cuervos, lo que tú nunca te imaginaste. Pero escucha, obedece, camina, avanza, no temas, a pesar de que parezca que vas al desfiladero, al lugar de corte y de separación. Avanza, allí está la seguridad. El que le obedece con radicalidad, Dios le muestra su gloria. Rompe para él todo pronóstico, porque duraría un tiempo más la sequía, pero a esa mujer no se le acabó hasta que Dios hizo llover sobre la faz de la tierra. ¿Hay alguien aquí que necesita esa experiencia con Dios? Yo soy el primero. ¿Hay alguien más que lo necesita conmigo? Levante su mano en el nombre de Jesús. Amén. Antes de orar en esta noche, ¿tenemos algún canto para finalizar? ¿Sí? Vamos a preparar ese canto, ya lo podemos ir cantando y con ese vamos a finalizar.
Si hay algún amigo, quiero decirte lo siguiente. Eres tú y Dios, el Espíritu Santo está aquí en esta noche. Pero si la voz de Dios te ha persuadido por tiempo y te ha mantenido allí, creo que hoy es una noche de dar el paso. Quiero invitarte para que este viernes o este sábado, que vamos a tener bautismos en esta iglesia, entonces tú vengas a los brazos del Señor. No sé si hay un amigo aquí que escuchando esa voz solitaria ya quiera dejar de rehusar obedecerle, y en esta noche decida entregarse en los brazos de amor. ¿Habrá algún amigo así? Vamos a bautizar este viernes y vamos a bautizar este sábado allí en ese lugar. ¿Habrá alguien así que quiere experimentar ese pacto con Dios? Que Dios lo lleve más allá de su imaginación, que Dios rompa toda expectativa y que esa obediencia radical le permita ver el milagro. ¿Hay alguien que quiere hacer ese pacto con Dios? Mientras suena ese canto, quiero pedirle que se coloquen en pie. Si hay un amigo así, le quiero pedir que venga aquí, a este lugar. Aquí voy a orar con él y aquí lo vamos a consagrar a esa decisión. Si hay un amigo que quiere tomar esa decisión, le pido que mientras suene nuestro himno tema, venga aquí a este lugar.